Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Fantrevista. En este episodio hablo con Juanchi. Juanchi es un hincha del Liverpool Football Club de Montevideo. Liverpool Football Club es un club que es la nueva amenaza para Nacional y Peñarol de la ciudad de Montevideo debido a los múltiples títulos que ha ganado en los últimos años. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscríbete porque me ayuda mucho. Muchas gracias por haber visto este vídeo y que disfrutas esta conversación con Juanchi. Perfecto. Juan, muchas gracias por estar aquí conmigo. Por favor, es un placer. No, es un placer mío porque es la primera vez en mi vida que estoy hablando con una persona que es hincha de Liverpool y no es una persona en mi entorno o en mi trabajo o en... Tengo... sí, estoy muy ilusionado a hablar contigo, la verdad. Bueno, un placer por ser de otro Liverpool, pero estar acá para charlar y para contar lo que sea. Sí, perfecto. Desde el principio me parece como los Spider-Mans en el meme, que es los dos Spider-Mans exactamente. Liverpool, Sí. Liverpool. Sí. Pues obviamente para mí con mi Liverpool es todo. No estuvo muy bien esta noche, lamentable. Hoy, pero una parte lo vi. sí, pero lo bueno es que en los últimos años para mí Liverpool y Liverpool tuyo también han sido muchos más que los años anteriormente. Y muy buenos. Pues sí, porque obviamente en Uruguay hay dos clubes más grandes en términos de la hinchada y su historia. Con la cantidad de gente. Sí. Pues porque para vos es Liverpool. Bueno, en realidad, yo en mi familia tengo mi abuelo, un abuelo y un tío que son de Liverpool, pero después el resto de la familia hay de varios cuadros, de Nacional, de Peñarol e incluso otros. Pero claro, desde chico, viste que siempre está como que la más tradición de acá en Uruguay, en Montevideo, más que nada aparte, que es donde está la mayoría de la gente, en la ciudad de Montevideo, claro, de Nacional y de Peñarol, que son los clubes que tienen más gente, y más años también, ¿no? Pero desde chico, viste que te van queriendo llevar por un lado, por el otro, y como tengo familia de los dos clubes, me han tirado para todos lados. Pero bueno, cuando se da la posibilidad, viste, de poder elegir, y bueno, yo elijo ir con mi abuelo para Belvedere, para Liverpool. Los colores y el azul y el negro. Sí, la tercera, la ocupación tercera es rojo, ¿verdad? Sí. Sí, como nuestro. Pues no, es otra conexión. Sí. Mira, yo justo acá tengo una, estoy preparado. Tengo una. Sí, perfecto. Mira, tengo una que es vieja, ¿no? Desde no sé cuántos años ya. Y es roja. Wow, perfecto. Sí. Lo bueno de esta es que es Puma, que en realidad Liverpool no ha tenido muchas marcas Puma, muchas camisetas Puma. No, nunca. Y muy pocos años. Sí, Entonces, pero es muy parecido a nuestra camiseta históricamente y los siguientes también. Pero es en respecto de los dos clubes, en Montevideo especialmente no, pues en concreto Montevideo, sino el resto de Uruguay. Los otros clubes, no sé, están en la sombra de los dos clubes más grandes o prefieres que el Liverpool de Montevideo no es tan grande. ¿Qué opinas? Como que en Uruguay pasa que Nacional y Peñarol, viste, los clubes más grandes
son como bien de todo el país en realidad. Es como también pasa en otros cuadros, por ejemplo, al lado nuestro, en Argentina, pasa también con Boca y con River, que Sí, sí. hay hinchas en todo el país. Y Ujú. capaz que el resto de los cuadros, y acá eso sí en Uruguay, son bien de barrios y de ciudades pequeñas, ¿viste? De Mm, barrios. Entonces, nuclea mucha menos gente. sí. Y también va por el tema de los años. El Liverpool es fundado en 1915, pero Ujú. está, en pasar muchos años o en la categoría B al principio, o Sí, después más adelante sí, en la A, pero claro, siempre se ha quedado como en el barrio y el no también tener mucho título, porque hubo una mucha dominancia de Nacional y Peñarol en esos primeros años, sí, el no ir creciendo tampoco tanto. sí. Y es difícil, eh, es difícil o aceptable como una cosa, eh, no sé, ser, es expectado, no sé, que apoyar un club de ascensor. Eh, mis otras conversaciones con clubes como Belgrano y con Tucumán, Tucumán obviamente es líder en la clasificación de la Liga Argentina en este momento, pero realmente Sí, es un club del interior y no tenía la expectación ganar la liga. Es que más bien para la gente prefiere que se respira la camiseta más que claro. es ganar cada semana. Y es el caso con Liverpool también. Es que sí, yo creo que debe ser lo mejor capaz que tiene ser de un cuadro así, o lo más lindo. Sí, Como también hay más cosas que festejar, que alegrarse. Capaz que un cuadro como más grande, o en otros países también, está más acostumbrado. Entonces, sí, no, a claro. veces como que le da lo mismo, seguir ganando la liga o algún campeonato o clasificar siempre a las copas internacionales, cosas de esas, que que capaz que ya no le sorprende tanto, pero en otros clubes como Liverpool, otros más de acá, que son Sí, en realidad casi todo el resto, es más alegría cuando pasa, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y como que Y se vive más, yo creo que se vive más, depende de cada uno igual, ¿no? Depende de sí, cada sí, persona, pero no como que tiene más, yo creo, más sentimiento de pertenencia también. sí, sí, sí. Es como, pues, eh, cuando ves el partido, por ejemplo, es como Sí, lo máximo, obviamente lo máximo es ganar y es ganar con gusto también, pero es que hay otros positivos, porque si en un partido contra Nacional, por ejemplo, especialmente now con Luis Suárez, por ejemplo, claro, nuevo protagonista tan grande en clase mundial, y es mundial. que supongo no, no tendría expectación ganar ese Sí, partido, sí. principalmente, lógicamente, pero obviamente hay otros positivos en los partidos y para vos, ¿qué son los positivos en este caso? Y yo creo, como lo bueno, ¿no? Lo que querés decir, en este caso de estos partidos. Sí, Yo creo que obviamente, que más que nada ahora este semestre, que está Suárez por el Nacional o cosas así, que pasan cada tanto, el que te mira mucha más gente, obviamente, ¿no? Mucho más personas están mirando el partido o está prestando atención a los jugadores de tu club, capaz. sí, ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora últimamente tenemos un jugador que aparte justo es amigo mío, que está reservado para la selección, que también es sí, algo que capaz que en Nacional y Peñarol pasa seguido porque los mira mucho más o pasa de esas cosas, porque sí, sí, también juegan sí, mejor incluso. Pero el que te reserven un jugador de tu club para la selección nacional también es, aunque después no quede igual, no, sí, pero que esté ahí en la lista, yo que son cosas que te va motivando y haciendo festejar también. Y sí, el tener, obviamente, jugar contra cuadros grandes, por ejemplo, el último partido con Nacional fue en nuestra cancha, nuestro estadio, y ahora dentro de 2 fechas se viene contra Peñarol también, en nuestro estadio. Son partidos que son diferentes
por la gente que va en realidad también, sí, porque capaz que va más gente de lo normal, de lo habitual, y sí, por lo que va sucediendo en la semana, previamente, a veces saltan casos de jugadores, rumores de jugadores, que capaz que están prestando atención para comprarlos o no comprarlos, y bueno, y ahí sí, saltan un par de temas que siempre pasa con los grandes, ¿no? sí, sí. Y hay, no sé, hay un miedo no sé, en la echada de Liverpool. Imagínate, hay una estrella muy joven con mucha promesa y hay, no sé, muchas ganas conquistar todo en la liga, es la nueva estrella uruguaya y Sí, en este caso eh, tendrías miedo que es por las manos sucios de Peñarol o de Nacional, o hay realmente es realístico que ese jugador, que eso es solo un ejemplo, pero que se queda en tu equipo para mejorar tus resultados, tu, no sé, las actuaciones en cada semana, no sé, ¿qué es la situación en respecto los tamaños de clubes en contraste de Liverpool? Con un ejemplo como eso, porque seguro ha pasado. sí. En realidad, en este momento, yo creo que capaz que es el momento en el que menos, hablando de, como dijiste vos, del miedo, capaz que menos, o ahora un poquito más sí, tendríamos, porque yo creo que estamos, al menos yo lo veo a Liverpool, en uno de los mejores momentos de la historia, ¿no? De toda la historia. Sí, 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 claro. También por un tema desde más o menos de 2019, que viene trabajando muy bien internamente en el club, ¿no? Con los jugadores mismos del club, tanto Ujú. con como los que se traen de afuera, que no son del club. Hay Sí, un buen trabajo en el cuerpo técnico, ¿no? De la forma de jugar, de sí, la, sí, de la sí, manera de enfrentarse a los rivales. Entonces, capaz que en este momento, el jugarles a los grandes o algún cuadro que esté jugando bien en el momento, es una posibilidad igual todavía el estar ganarles o jugarles a hacerle partido, jugarles de mano a mano, ¿viste? De frente a frente y sí, poder sí, tener chances de pasarlos o de ganarles, ¿no? sí, 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 Pero capaz que en este momento es como una seguridad, capaz que el poder, sí, el saber que estamos jugando así. Ahora en este último clausura, en el clausura, que es lo que se está jugando ahora, viste, el uruguayo, te di en la apertura a principio de año, una todos contra todos, y luego el clausura del segundo semestre. Ha decaído un poquito el club, el cuadro de primera, ¿no? ujú, Pero está, el haber hecho una buena apertura nos tiene todavía en buena posición y es también una seguridad el haber jugado una buena parte del campeonato bien, eh, llegando a salir campeón de la apertura, sí, poder estar como seguro también ahora en esta parte del año, o con un respaldo. sí, sí, sí. Y es como eh, otras ligas, la Liga Argentina, por ejemplo, en años anteriores, Claro, anteriores, perdón, que es un apertura y un sí, clausura claro. y los dos campeones Se juegan enfrentan para, para sí, para el coronar campeón un total. campeón de todo. Sí, 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 sí. sí, Y sí. pues, sobre todo, el, eh, el no sé, el, el club que no gana este partido es segundo en un liga de todo o De todo, cómo sí. se funciona. Claro, en realidad está, cuando arranca el año, arranca el campeonato jugándose el torneo apertura. Entonces, Sí, arrancan todos, son 18 equipos, arrancan todos contra todos. sí, Cuando termina eso, esas primeras fechas, termina la apertura, sale uno campeón, el que queda primero. Entonces, yo soy el campeón de la apertura, como pasó a Liverpool este año. sí, Esa misma tabla, con los puntos que quedaron, luego, cuando arranca, hay un torneo corto entre medio estos últimos años,
Entre Sí, la apertura y el clausura, hubo un torneo corto que se llama torneo intermedio, que ok, sirve para seguir sumando puntos para el campeonato general, y el que gana este torneo clasifica también a una Copa Internacional ya, por haber ganado sí, este torneo. sí, A sí, la Copa Sudamericana, que es de la segunda Copa de América, ¿viste? Está la Libertadores y luego la Sudamericana. Bueno, sí, este campeón del intermedio, ese torneo corto de entre medio, clasifica eso. Es un torneo corto porque todos los equipos de primera división se dividen en dos grupos y se sí, juegan dos grupos. Ahí todos contra todos, son menos fechas, son 6 fechas, y juega el primero de un grupo contra el primero del otro, una final única, y ahí termina ese torneo. Que este año fue Nacional y Liverpool, que ganó sí, Nacional 1-0 hace poquito. Y sí. luego que termine ese torneo intermedio, arranca el clausura. Entonces, la tabla de cuando terminó la apertura, se le sumaron los puntos de ese torneo intermedio. Ujú. Se le suman esos puntos. Los de la final no, pero los de los todos contra todos sí. Y esos puntos se van acumulando en una tabla que se llama la tabla anual, que es la tabla de todo el año. Ok, sí, sí, Entonces, hay como dos tablas en paralelo luego. La tabla anual, que es la que se va sumando todo, y luego cuando arranca el clausura, el torneo clausura, arranca otra tabla de cero con solo los puntos de clausura. Otra vez todos contra todos. sí, entiendo, entiendo. Es como un peli de Sí, Tarantino, ¿no? sí, sí, Hay sí. partes de la historia en De diferentes... todo un poco. Está, Sí, entonces, cuando llega fin de año, o ahora va a terminar antes de noviembre por el Mundial, está el campeón de la apertura, el campeón del clausura, que pueden ser equipos distintos o mismo equipo. Y bueno, estos dos equipos van a jugar una semifinal primero ujú, para saber quién es el campeón de entre esos dos, de sí, la apertura y de clausura. Que luego se van a enfrentar, porque puede ser un equipo distinto, el que tiene más puntos en la tabla anual de todo el año, de la apertura, del intermedio y de clausura, que se suma a sí, todo. Que sí, esta vendría a ser como la tabla normal, la de todos los restos de los países, de la sí, liga. sí. La suma de todos los puntos. Pero cuando pienso de algunas ligas europeas, como la de Escocia, como Sí, la de Holanda, como, no sé, otras, como la de sí, Austria, o Bélgica, o mm, otras ligas eh, como esas, lo bueno con la estructura uruguaya es que hay más oportunidades ganar títulos y copas y hay claro, finales que obviamente en la vida de la hincha es importante tener esas días en la vida porque parte de lo bueno de fútbol, la belleza de fútbol, es claro, tener memorias, es tener recuerdos buenos con la familia, es que no es solamente ganar, ganar, ganar. Con mi Liverpool estoy muy, o soy muy afortunado que es, claro. hay historias, La experiencias historia, y títulos, pero no es el caso. Y como Peñarol Nacional, igual, River Boca, igual. Es que con otros clubes, con o otros clubes aspiracionales, supongo, es, es una oportunidad tener un día claro. que es una pachanga. Y Sí, es muy importante. ¿Y prefieres esta estructura o prefieres solo una liga donde hay oportunidades que se cayó tu club y con momentos buenos y malos sin la oportunidad de ganar nada? yo en realidad hoy en día, por cómo es el fútbol uruguayo, prefiero esta modalidad, porque Sí, obviamente le da muchas más oportunidades al resto de los clubes, que no son ni Nacional ni Peñarol, porque por sí, ejemplo, al tener 3 torneos distintos en el año, en la apertura, clausura y el intermedio en el medio, son 3 oportunidades cortas, más cortas, de poder ganar y salir campeón, ¿no? No sí, sí, obviamente va a ser el campeón de todo el Uruguay, del campeonato uruguayo, pero es una oportunidad, porque aparte obviamente, si uno se pone a ver, a revisar los últimos años, uno de los 2 torneos del año
siempre lo ha ganado un equipo chico. Siempre Sí, lo ha sí, ganado. El año pasado pasó con Plaza Colonia, el anterior pasó con Rentistas y con Liverpool, los dos fueron, y así siempre hay cuadros anteriores, siempre hay algún cuadro anterior, y le da más oportunidades para ganar. Aunque después capaz que a fin de año, cuando llegan la semifinal y la final, no le da capaz al club porque o se desarma el cuadro, o no le da el presupuesto, o no le da lo que valió en todo el año. Capaz que, por ejemplo, a veces pasa que un cuadro chico gana la apertura y llega a fin de año y ya no tiene los mismos jugadores, o no tiene el mismo club, el mismo cuadro armado, con las mismas tácticas, las mismas posiciones, todo. Entonces, capaz que después no le da para salir campeón del uruguayo, pero sí, pudo festejar sí, en la apertura o algo así. Entonces, yo creo que para lo que son los clubes de Uruguay hoy, en esta realidad de cómo es el fútbol uruguayo, me gusta. Me gusta. sí, sí, pues este, esta modalidad ha cambiado todo, eh, y, y se realizan los años más buenos en la historia de tu club. Pues por eso Claro, ha cambiado todo y es la competitividad de la liga ha mejorado mucho, gracias a esta modalidad. Y por eso con esa eh, competitividad es cómo se vive la, no sé, el fútbol día a día en los trabajos, por ejemplo, en las calles, en los bares, porque obviamente hay los dos más grandes y no sí, sé si es como España, se, es, es muy probable en España que hay un hincha de Cádiz, por ejemplo, un hincha de Málaga o un hincha de Real Sociedad, por ejemplo, que y esa hincha ama a Barça o Real Madrid también como los dos más grandes en el país. Y posiblemente hay una oportunidad de tener esa experiencia en Uruguay también, pero con esa competitividad eh, es diferente ahora en día a día en Uruguay o no se ha cambiado mucho. en realidad en Uruguay, viste que el fútbol es lo primero casi, lo Todo, primero sí, antes que todo, lo primero antes que todo. Entonces, hay muchas situaciones, obviamente, de todo, y al ser un país chico también y concentrado en mucho fútbol en Montevideo, la mayoría, sí, son, al menos en primera y en segunda división, la gran mayoría de los clubes están en Montevideo. Y sí, pasa, obviamente, de estar siempre en convivencia con más de clubes grandes de Nacional Peñarol que el resto. Aunque a veces el resto de los clubes chicos no es que nos agrupemos porque no es que nos llevamos bien, obviamente, con los conocidos, pero hay como una pica con los grandes, obviamente. sí, 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 sí. Y en Uruguay, porque es un país relativamente pequeño, eh, Montevideo obviamente es en el Río de la Plata, relativamente cerca a Buenos Aires, pero Sí, en ¿cuántas horas hay entre Montevideo y las fronteras, la frontera. con Brasil, por ejemplo? Y Sí, es posible que una persona que vive en la frontera cerca a Brasil, por ejemplo, puede ir a la cancha en Montevideo como hincha de Liverpool, por ejemplo, ¿es posible? sí, sí, es posible, es posible. En realidad, entre los puntos más lejos, capaz, en un vehículo, en un auto así rápido, individual, en 5 horas se llega, 5 o 6 horas. Sí, sí, pues no es Obviamente tan... muchos eligen después viajar, capaz que como son viajes largos, en ómnibus, Sí. pero y bueno, es un poquito más nomás. Pero es posible, es posible. Sí, pues posiblemente es como Liverpool a Londres, la diferencia Claro, en auto, sí. Y pues supongo en el día de partido o cuando hay varios clásicos regionales, supongo sí, las autopistas
están llenos Sí, con autos, con banderas y sí, todos. sí. Obviamente, depende, bueno, de cada barrio, viste que los clubes acá son de más de barrio, que son más Sí, chicos que una ciudad, un poco más chico que la ciudad, porque en realidad acá en Montevideo es todo de la ciudad de Montevideo. Pero, por ejemplo, el otro día, el domingo pasado, fue el clásico de Nacional y Peñarol, que fue en la sí, cancha de Nacional, en el estadio de Nacional. sí, Y el estadio queda bien en el medio de casas y de la ciudad. Entonces, hay gran movimiento en la zona, obviamente, y en todos lados, obviamente, porque al ser el clásico del fútbol uruguayo más grande, sí, pasa gente de todos lados. Y algo que pasa también, esto es para darle color nomás a la entrevista, que Peñarol tiene el estadio bastante nuevo, ¿viste? Desde 2016 creo que lo oh, wow, sí, inauguraron. Lo hicieron, justo me queda a mí medio cerca, pero es como que saliendo para afuera de Montevideo. Vienen sí, en la autopista, en la ruta. Y sí. algo que pasa, que en realidad no tendría que pasar, es que cuando juega Peñarol ahí de local, se llena toda la ruta y se ponen todos los autos arriba de la Sí, ruta, se tranca todo. Y bueno, uno quiere irse a la playa y tiene todo trancado. sí, Pero bueno, literalmente nada está pasando en el día de partido de claro, Peñarol. el día de que juega Peñarol en su estadio, por ese lado no se puede ir. No se puede ir. ¿Y se permite visitantes en los estadios uruguayos o? Sí, sí. Sí, Por ahora en todos. Por ahora en todos. perfecto. Bueno, Pero como el domingo pasado, viste, en los clásicos, es como el partido más, que tienen más inconvenientes. sí, es otro Pero, nivel. claro. Pero Sí, luego en el resto nunca hay grandes cosas malas, sí. Pues ni problemas. y en respecto del, no la organización de la liga, pero la organización y las autoridades uruguayas en general, manejan eh, el fútbol bueno en tu opinión o es que sí hay problemas con la hinchada de Peñarol y Nacional, por ejemplo, porque es muy brutal en casos y no Sí, brutal de manera buena. Es que es refleja mala en todo de la hinchada de otros clubes y es como es un mano muy fuerte contra todos de las hinchas o es que eh, no sé, es, es como es ese ejemplo en particular es que es sí, esa entrada, se culpa ese grupo de hinchas, por ejemplo, esta barra, por ejemplo, o sí. es un, eh, en sus ojos es culpa de la gente futbolera. ¿Cómo se maneja esa situación en Uruguay? En realidad yo creo que se maneja bien, porque incluso en los últimos años se ha puesto mucho hincapié en el tema del reconocimiento facial y todo en los estadios, en varios, en saber cuando pasan las cosas, luego de que pasan las cosas, tener claro los responsables, ¿no? De lo que pasa. Pero también se ha hecho mucho hincapié en el tema de las listas, de la famosa lista negra, de Ujú. los que después tienen prohibido ingresar a cualquier espectáculo. Y yo creo que se está manejando bien, se está manejando bien por el tema de la seguridad, primero que nada, de la seguridad de los que van tranquilamente, primero que nada, cuando hay partidos capaz que medio peligrosos, o cuando se quiere ir a disfrutar del espectáculo nomás. Capaz que hay alguien que va a ver un partido de fútbol porque nomás no es del cuadro, no es de nada, quiere ir a ver un partido de fútbol y termina cayendo en algo malo o algo. Entonces, yo creo que por el tema de que es un espectáculo, que también, aparte de ser una competencia, un Sí, deporte competitivo, el principal del país y todo, se ha avanzado mucho en el tema de la seguridad bueno, del control, ¿no? sí, perfecto. Para mí es como extranjero y observador de afuera, es
es una, para escuchar este hecho eh, es algo bueno para mí porque es por parte de las autoridades, generalmente en Europa también, no es solamente en América Latina, por ejemplo, pero siempre las autoridades son muy vagas y no responden bien a la situación y es como es un regla para todo, es por culpa de todo. Claro. Actualmente, y es Argentina es un ejemplo obvio porque es su vecino, pero Y sí, es que pues no permiten visitantes en los estadios, claro. pero causa más problemas en los estadios porque hay una competitividad y rivalidad entre las barras. Eh, pero con visitantes realmente no hay un problema. Es que, pero en Uruguay me parece muy bien cómo se maneja la situación. Es mucho mejor, respeta a la gente mucho más y refleja la sociedad y la importancia de fútbol para sociedad también. No es solamente un deporte o es algo que, que, que dura unos años cada sábado, por ejemplo, es Claro. algo muy importante. Eh, Sí. es, y en un país como Uruguay, posiblemente el fútbol es el corazón de la gente. Sí, sí, y yo creo que va mucho más aparte, obviamente como decías vos, comparándolo con Argentina, en la cantidad de gente que hay. En Argentina son 40 millones, creo. Sí, sí, En tu país acá somos 3, entonces es, sí, es increíble, pero obviamente la mayoría de las cosas, si hay problemas o algo de eso, las barras, ¿viste? Las famosas barras bravas, sí, las únicas como que pueden tener malas situaciones o cosas mal, son las de los grandes, porque son las que más se enfrentan y las que más capaz que se cruzan. Pero después sí, el resto de los clubes, si tenés como que decir un número de gente que sea la que no es peligrosa, pero que podría armar relajo o algo, no sí, son siempre más de 50 100. sí, Entonces es como ya una más tranquilidad, sí, 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 sacando a los grandes nomás. sí. Pues las autoridades necesitan las varas bravas también, porque es su Y producto en la televisión y claro, sí, su sí, producto para el mundo. sí, Eh, obvio. sí, pero no, obviamente hay connotaciones malas con las barras bravas, pero actualmente contribuye mucho al mundo del fútbol. Pero me sorprendió mucho esta noticia tan buena en respecto de las autoridades uruguayas, pero sí podrías cambiar algo en el juego de Uruguay, tan domésticamente como con la selección. ¿Cómo o qué cambiarás? Es difícil. Pero, y yo creo que, obviamente, esto lo pienso viendo el resto de las ligas, ¿no? Y de los países. Sí, Pero como que siempre estamos un paso atrás de capaz que otros países. O ok, hablando sí, de medio en general, ¿no? En tecnología, obviamente, en, en infraestructura, obviamente, pero en relación también cantidad de gente y cantidad de competencia o de, sí, 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 o de rivalidades o de profesionalismo, capaz se diría. sí, Capaz que el hacerlo un poco más profesional lleva muchas cosas, ¿no? Muchos distintos tipos de recursos. Obviamente la plata, el dinero, la gente y bueno, luego todo el tema del hacerlo más profesional para que sea un producto mejor también, ¿no? Para el resto del mundo. sí, sí. Que Pues al fin y al cabo es lo que lo mantiene, ¿no? El que lo estén mirando, que lo estén siguiendo. sí, sí, sí. Pero obviamente hay
un lado malo con más plata, especialmente la plata no existe en el propio país. Obviamente resulta que es plata extranjera y Sí, el tema es. en algunos casos es que, no sé, eh, hay casos que clubes han perdido el control de su club, de su corazón. Pues hay una discusión tener en respecto de Liverpool también, especialmente en respecto de Manchester United, por ejemplo. Eh, y cuando el club no es en las manos de la comunidad, Chelsea, ejemplo, el día de hoy con su Sí, entrenador tan ganador, ganó la Champions y es uno de los mejores entrenadores en su historia, pero es una decisión de negocio claro. por un emprendedor y es contra de los deseos de la afición. Y es muy peligroso tener dinero extranjero a veces. Pues Sí, sí. prefiero esta situación tan más natural eh, y que actualmente respecta la realidad más que plata extranjera, en tu opinión. Sí, en realidad yo esto lo menciono como a nivel general del fútbol uruguayo también, ¿no? Porque en realidad hay Sí, clubes que, que pueden seguir vigentes y vivos de lo que viven, ¿no? Del fútbol en primera división, en distintas categorías, sí, en algún deporte más, capaz también. Pero por ejemplo, Liverpool en realidad siempre en estos últimos años se ha estado muy agradecido con la dirigencia del club sí, porque sin duda, obviamente futbolísticamente está en los mejores años también, pero a nivel de la dirigencia, del presidente y todo el cuerpo de los dirigentes, ha sido todo en crecimiento, obviamente, en crecimiento del club y de la historia también del club, ¿no? sí. Sí, y forman, eh, es muy sintomático de clubes el tamaño de Liverpool, por ejemplo, que hay una trinidad entre la dirigencia, los futbolistas en la cancha y los socios La también. gente. Y como una Sí, trinidad, sin posiblemente duda. porque son más cercanos que los clubes más grandes. Sí, eso también pasa mucho, obviamente. Sí, El perfecto. ser, el ser menos da como una unión más también. Sí, sí, sí. Es el, no sé, es el hilo común en todas de mis conversaciones. Sí, sí, Definitivamente, sí, definitivamente. sí. Sí. Y Pues le hace bien al club también, ¿no? sí, Que por ejemplo, la dirigencia pueda estar constantemente escuchando a los socios, a los hinchas, que los jugadores tengan una ¿por qué relación, no? ¿Por qué un no? contacto. Eso está buenísimo. Sí, sí. No es lógico tener una situación que no respeta esa trinidad. Eh, Claro. pues sí, Juan, lamentable es el fin de nuestra conversación porque no se queda mucho más tiempo, menos de un minuto. Pues Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conversación tan buena, tus opiniones y tu perspectiva desde otro lado del mundo, de bueno. otro Liverpool tan grande también. Como el suyo, ¿no? Muchas gracias a vos, Roby, por el contactarme. Obviamente siempre dispuesto a cuando quieras algo desde Uruguay, acá estaré. Pues Y, sí, en el Mundial y encontramos bueno, otra vez. seguro. Acá, mirá, justo tengo acá al lado este, que allá, por allá debe andar también. Este de acá. Sí, sí. Ya debe andar por allá.